Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista. Y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Acuario. Mi queridísimo Acuario, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. Lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Acuario. Ya sabéis que hoy hablaremos también de tu lado espiritual, así que trabajaremos con la bola de cristal. Acuario, comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Vamos a ver, Acuario, y el trabajo. Veo noticias que van a llegar, Acuario, que son noticias que tú has estado esperando, que son movimientos en el trabajo, pero también dicen que cuando llega esa noticia, después de haber estado mucho tiempo confusa, dicha noticia, que llega, que no llega, dice, tú tienes que tomar una decisión. O sea que la noticia es muy positiva, pero tú también tienes que tomar una decisión. Acuario, que no estáis trabajando. Hay un triunfo que te está esperando y que vas a tener noticias de este triunfo. Pero claro, aquí este triunfo dice, te supone a ti hacer un cambio que no estás preparado para hacer, porque tienes algún tipo de lealtad a alguien o algo por el estilo y no te deja tomar esa decisión. Yo solo te voy a decir una cosa, Acuario. Este trabajo sería tu estabilidad y sería un triunfo para ti, sí. Así que ya cada uno que tome la decisión más adecuada para él o para ella. Acuario, que tenéis un negocio. Estáis pensando cómo hacer algo que tiene que ver con tu negocio y con alguien joven que pertenece a alguien de tu familia, ¿no? Y estás buscando como la mejor manera de hacer esto. Tendrás que modificar cosas, tendrás que hacer cambios, Acuario, sí. ¿Es algo positivo? Sí. Acuario, que estéis esperando solucionar un asunto con algún empleado o algo por el estilo. Dice, este asunto será solucionado en 2-4 semanas aproximadamente, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Acuario. Ahora sí, con tu economía. Vamos a ver, Acuario, y tu economía. Hay algo que se ha de solucionar en tu economía, dices, algo que se tiene en lo oculto, ¿no? Y que yo veo que en cierto modo uno está calmado porque sabe que se va a solucionar. Sí se va a solucionar, pero hay una parte que se pierde, ¿bien? Entonces yo quiero que tú cuentes con esto, Acuario, que hay una pequeña pérdida. En esto, sí. Acuario, que estéis esperando otro tipo de dinero. Dice, hay un dinero que te tiene que llegar de hace ya 3 meses, que tiene que ver con una vivienda o algo por el estilo. Igual te digo, llega una parte de ese dinero, no va a llegar la totalidad de ese dinero, ¿eh? Ya me contaréis. Vamos a seguimos, Acuario. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Acuario que estáis solteros. Vamos a ver. Acuario, que estáis solteritos. Bueno. Ahora mismo, Acuario, he de decir que estáis en un punto de vuestra vida en el cual tenéis que tener paciencia, calma y ser realistas, ¿eh? Y ser realistas con lo que va a llegar. ¿Por qué dicen las cartas ser realistas? Dice, porque no se puede nunca comparar la relación que hemos tenido anteriormente con lo nuevo que llega. No podemos esperar vivir lo mismo. Nunca es lo mismo. Puede ser mejor, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Acuario, que estáis solteros. Llega una ilusión a tu vida, ¿no? Yo lo veo así, como una ilusión a tu vida, Acuario. Pero claro, aquí dicen las cartas, Acuario, que
esta persona no ha cerrado realmente ciclos con el pasado, ¿no? Bien, yo te voy a decir que a mí no me hablan las cartas de una persona en concreto, si me dicen de esta persona que sale aquí, que precisamente no ha cerrado un ciclo de su pasado y que tendrá que solucionar. Aparte de esto, a mí me hablan de un lugar en concreto que dice que cambiará tu vida sentimental por completo, pero no me hablan de una persona, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Acuario. Solteros. Yo te voy a decir una cosa, Acuario. Si tú antes de 2 meses vas a un lugar en específico a solucionar, a firmar algo que tiene que ver con algo que te pertenece, con dinero, con un problema que tuviste con una aseguradora, con algo que tiene que ver con la salud. Si tú vas a este sitio antes de 2 meses, yo te digo que este es el sitio. Este es el sitio, así lo dicen las cartas. Aquí es donde a Acuario le cambia su vida por completo. Y obviamente no va a ser que te cambie la vida solo o sola. Tiene que haber una persona. ¿Bien? Lo que pasa es que las cartas en este momento no hablan de una persona. Dicen, no, que tu vida te va a cambiar. Sentimental, ¿eh? Yo te veo en pareja, sí te lo digo. O sea, que no es alguien invisible. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario. Que estáis solteros. Dice, algo inesperado pasará en tu vida. Y mira que tienes mucha incertidumbre, mucha indecisión con este asunto que tú tienes que arreglar. Dice, pero finalmente te tendrás que desplazar a ese lugar. Y es donde encontrarás a una persona muy importante con la cual vas a tener una relación. Y en un principio, las cartas hablan de relación estable. Y es una relación que va a fluir muy rápido. ¿Bien? Que no es de las relaciones que empiezan, Acuario, y empiezan lentamente y ahora sí quiero y ahora no quiero y hay muchos obstáculos. No es el caso, ¿eh? No es el caso. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Acuario. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Acuario que estáis casados, los que estáis en convivencia y Acuario que estáis de novios. Vamos a ver. Acuario, casados, en convivencia y novios, ¿cómo estamos viendo las cosas? ¿Cómo estamos viendo la relación? No estamos siendo objetivos y aparte estamos como viviendo una historia que es como ficticia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos de la pareja? ¿Qué es lo que soñamos tener? ¿Y por qué esto se está callando? ¿Bien? Vamos a ver qué más. Acuario, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Acuario, casados, en convivencia y novios. Aquí hay una persona que dice, ya se tomó una decisión con esta persona del pasado, ¿no? Ya hubo una decisión. Aparte veo mucho en esta relación como que habéis estado vosotros a punto también de iniciar una separación, pero siempre ha quedado como en el pensamiento, ¿no? Esto nunca se ha llevado a cabo, por lo que yo estoy viendo aquí. Entonces, a día de hoy, ¿hay ciertas dudas en la relación? Sí, hay ciertas dudas. Y quiero decir, para muchos de vosotros, los que deis por hecho de que esto se va a terminar, he de decir que yo no veo todavía
haya un punto y final en todo esto, ¿eh? Que hay muchas cosas por las cuales se puede luchar, ¿eh, Acuario? Que simplemente lo que aquí pasa es que uno de los dos no ha escuchado al otro y hay mucho estancamiento en la comunicación de la pareja. Se alejan muchos objetivos que teníamos en mente, Acuario, pero igual dicen que igual que se alejan pueden regresar. Un viaje aquí lo cambió todo, ¿eh? También lo tengo que decir. Un viaje que hizo uno de los dos solo lo cambió todo en esta historia, ¿eh? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario. A saber qué pasó en ese viaje, ¿eh? Vamos a seguir. Acuario, casados, en convivencia y novios. Veo muchos de vosotros que tenéis muchísimas dudas en si esto va a seguir, no va a seguir. Yo de momento veo que sigue, Acuario, de aquella manera, también te lo tengo que decir, con ciertos altibajos, pero la relación sigue, o sea, eso sale clarísimamente. Noticias para muchos de vosotros que tendréis que arreglar. Noticias que llegarán con situaciones del pasado que generaron este conflicto que tenéis hoy día y que se tendrán que solucionar, ¿eh, Acuario? Así que en este caso yo te digo que paciencia, que yo no veo todavía el punto y final en esta relación. Vamos a seguir, seguimos. En el último tiempo habéis tenido muchos altibajos, ¿eh, Acuario? Pero hay aquí un punto, ¿no?, en el que uno de los dos dice, por sus valores, ¿no?, se ha mantenido siempre en la misma línea. Y esto es lo que ha favorecido realmente este aguante que se ha tenido, ¿no?, o el que lleguéis al punto donde estáis ahora. Llegan noticias positivas, Acuario, pero siempre dentro de esas noticias positivas hay algo que llega que es negativo y que nos hace dudar de nuevo. Esto es lo que yo veo mucho en la relación, que cuando se tienen las cosas muy claras, como que llega algo y que empiezo a dudar de nuevo en la relación. Aquí en este caso lo tenéis que tener claro vosotros de qué es lo que queréis realmente. Y si no estáis conforme con vosotros mismos, bien, esto es algo que se debe de trabajar, que se debe de solucionar. Primero hay que estar conforme con uno mismo y después estar conforme con lo que tenemos, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Acuario, ahora sí, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Acuario y tu mensaje especial del amor. Acuario, no temas a los cambios, no temas al paso que vas a dar, ¿eh? El perder algo, el que te quiten algo, eso no está en tu mano, nunca se puede controlar esa serie de cosas. El miedo hay que dejarlo a un lado, porque si vives con el miedo por delante, hay pasos que no darás y no podrás experimentar la felicidad. Vamos a seguir, seguimos. Acuario, ahora sí con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje. Vamos a trabajar también con tu lado espiritual. Acuario y tu salud. Bueno, veo para muchos de vosotros intervenciones y posibilidad de ingresos, pero es algo necesario, como que ya se sabía que es necesario para seguir con un proceso de pruebas o algo por el estilo. Sea lo que sea, como siempre os digo, yo no soy médico, es algo que será de una buena, o sea, que trae como una buena recuperación, Vamos a seguir, seguimos. Acuario, ahora sí, vamos a trabajar con tu lado espiritual y en este caso ya sabéis que siempre os digo que si contactáis o conectáis con este ser querido, es para ti el mensaje, pero si tú no conectas con este mensaje que nos den, ya sabes que no es para ti, lo dejas pasar, Bueno, pues vamos a comenzar, Acuario. Vamos a ver. Acuario, la letra M, y me está saliendo un hombre, clarísimamente. Hay veces que no muestran muy bien el físico, pero aquí se ve muy claro que es un hombre. Su nariz es como muy ancha de aquí, ¿no?, de la parte de arriba. Me llama mucho la atención su nariz. Y dice que hace ya tiempo que pasó.
No sé si está queriendo decir que hace ya tiempo que se fue, que hace ya bastante tiempo que se fue. Siempre está muy presente al lado de alguien, de un hijo tuyo o de un hermano tuyo o algo así, Acuario, ¿eh? Siempre se muestra muy presente al lado de ese hijo o hermano. De hecho, este hijo o hermano tuyo ha dicho en varias ocasiones de que podría haber tenido alguna conexión o algún sueño o algo con esta persona. Es como si tuviera debilidad con esta persona o la necesidad de proteger a esta persona. El número 1 me lo está marcando mucho. Y habla mucho como de algún problema que tuvo él, ¿vale? En vida. Y dice que siempre le costó, que le costó mucho convivir con ello. Le costó mucho, le generó mucho sufrimiento, como que desde que pasó aquello nunca pudo ser la misma persona, ¿eh? Pero que ahora mismo se encuentra en paz, se encuentra en calma. Acuario, de todas maneras yo te digo que si tú has conectado con este ser querido es para ti, que intentes contactar a través de los sueños, es la manera más fácil, insistir siempre en que si tienen que ampliarte algún mensaje antes de dormir, insistí en que os lo deis, si no es un día será otro, pero insistís. Bien, Acuario, vamos a seguimos ahora sí con tu mensaje general. Acuario, y tu mensaje general. Si estás en un momento de tu vida en el cual tú te encuentras entre dos caminos, el camino o la solución no es terminar. Ese no es la solución. La solución es afrontar, enfrentar, solucionar, ¿eh? Acuario, el número 9 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte, Acuario, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides, muy importante, activar la campanita. Te mando un besito fuerte, Acuario, y nos vemos en el próximo vídeo.